Saludo. Qué felicidad de estar aquí con ustedes compartiendo mi podcast de Perdonar para Vivir. Déjeme decirle que para mí es un honor poder compartir con ustedes la trayectoria de mi vida en este podcast y poder traer personas que también han pasado por traumas y han podido con su resiliencia poder salir del trauma y seguir sanando, porque la sanación es algo que vamos a tener que trabajar por el resto de nuestras vidas, porque en la vida hay oscuridad y hay luz, hay bueno y hay malo. Esto es algo que no se puede evitar. Y cuando pasamos por esos traumas, en realidad lo que nos concentramos más es en lo malo. Y para poder salir de lo malo y empezar a desconectar de lo malo, necesitamos ir a donde nacimos, que es algo que nosotros evitamos de en realidad llegar a entender el por qué las acciones que nosotros tenemos ahora, esas acciones que están manejando nuestras vidas, que en realidad tú no te sientes feliz y sigue haciendo lo mismo, pero no entendemos el por qué. Entonces es muy importante, yo diría, ir a un libro que yo sí comparto mucho cuando yo hablo y también lo tengo en mis redes sociales, que se llama El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy. Ese es uno de los libros donde yo lo leí 3 veces. Yo tengo me encanta leer libros o escucharlo, porque en realidad no lo leo, porque déjeme decirle que si voy a leer un libro, me duermo. Leo una página, 2 páginas y es al terminar el día y yo llevo unos días muy intensos. Y también no soy una de esas personas que leen rápido. Entonces, lo que yo decidí hace años atrás es escuchar audiolibros. Y entonces he empezado esta trayectoria de estos audiolibros y lo escucho 1, 2, hasta 3 veces dependiendo del libro. Y este libro de Joseph Murphy, que habla del poder de la mente subconsciente, para mí me ha ayudado tanto a entender el por qué yo tuve tantas relaciones tóxicas, tantas decisiones de dolor que me causaron tremendo dolor, pero en realidad yo no entendía el por qué. Y cuando empecé a estudiar este libro, me di cuenta, algo que él dice, que el 95% de las decisiones que nosotros hacemos son decisiones que vienen del subconsciente. El subconsciente es como el banco de datos que nosotros tenemos que trae los datos de nuestra niñez. Y uno se pone a pensar porque muchas personas no quieren ir a su niñez porque ellos temen de que si nosotros vamos a nuestra niñez, entonces vamos a ir a hablar mal de nuestros padres y tenemos que confrontar la oscuridad de nuestros padres. Pero de acuerdo a Joseph Murphy, él dice que desde que tú naces, cuando tú naces, nace con una página blanca. No tienes subconsciencia. Entonces la subconsciencia le empieza empieza a crearse con las experiencias que tú estás teniendo desde que tú naciste. La persona que te cuidan, los padres, la madre, el ambiente donde tú naciste, las mentes subconscientes que traen las familias, en realidad esos mismos datos son los datos que lamentablemente, porque muchas veces la mayoría de datos que traemos son los datos de la generación de antes que no pudieron romper el trauma transgeneracional. Entonces, ¿qué pasa? Ellos te pasan a ti la programación que ellos recibieron sin darse cuenta. Por eso yo digo, los padres, aunque no sean padres que sean buenos,
han sido padres, si no son buenos, porque vienen de traumas. Y aunque esos padres sean padres que no te cuidaron, en realidad esos fueron padres que tuvieron una programación que fue una programación de trauma, de tóxico, una programación tóxica. Entonces, cuando tú naces, ellos te dan lo mismo. Y si tú tienes un padre, vamos a decir que ha sido un drogadicta, un padre que es alcohólico, un padre que le da a tu mamá y le habla mal, y hay siempre en el hogar un ambiente que es muy negativo y abusivo, entonces esa programación, cuando tú naciste, es la programación que te están dando. Y los chances de tú tener esa misma relación con otras personas o ser una persona que te deje que te abusen, te maltraten, es porque tú, sin darte cuenta, tienes en tu subconsciencia los datos de lo que tú viste desde el momento que naciste, dicen hasta los 12 años. Se crea como la base, la fundación de la base de la subconsciencia. Y él dice que solo el 5% de tus decisiones son hechas con la mente consciente. Entonces, pónganse a pensar, yo me recuerdo cuando yo cuando yo escuché esos datos, yo dije, wow, yo ahora puedo entender el por qué yo hice tantas decisiones que en realidad eran decisiones que para mí eran muy destructivas. Pero póngase, miren, yo vengo de un pasado donde mi padre, muchos de ustedes que me siguen saben la historia, pero yo vengo donde mi padre me entregó a un amigo para que me abusara a la edad de 9 años. Mi madre tuvo que venir a los Estados Unidos porque mi padre se volvió un alcohólico y mi padre era irresponsable y maltrataba a mi mamá y le engañaba, tenía mujeres por donde quiera. Y en realidad era un padre ausente, y de que yo nací, la mayoría del tiempo, porque ya en ese tiempo él estaba así, yo nací en ese ambiente. Entonces, nazco en un ambiente que es un ambiente tóxico. Mi mamá se tiene que venir a los Estados Unidos. Después mi papá me entrega a un brujo amigo de él para que ese hombre me abuse, me forzó, me destruyó mi cuerpo, tuve que tener operación, mi papá nunca lo volví a ver, y en realidad no quiero contar toda la historia. Ustedes pueden leer mi libro, Yo Digo No Más, donde ahí yo cuento todos los detalles de mi trayectoria. Pero le digo esto porque si ustedes se ponen a pensar, wow, imagínense mi programación. Mi programación fue una programación de traumas transgeneracional completo. Entonces, cuando yo empiezo a ser una señorita, me caso a la edad de 17 años, me caso con un hombre abusivo, tengo un niño, en realidad no estoy preparada para ser una madre, y empiezo a cometer los mismos errores que mis padres cometieron con mis hijos. Con mis hijos yo empiezo a cometer esos errores que mi padre y mi madre cometieron conmigo. ¿Por qué? Porque yo fui programada, y de la programación no tenemos control, porque nacimos en ese ambiente, a familias que no eligió a nosotros, no nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. Entonces, miren, ¿qué esperamos? Hay que entender esto. Aquí es donde empieza todo, porque si tú te pones a pensar, entonces, si tú eres una persona que, me supongo, porque está escuchando este podcast, que está interesada en entender, está buscando como la forma de curar,
de sanar, me supongo que tú estás entonces más abierta. Y esto hay que hacerlo con una mente muy abierta porque muchas veces creemos que lo sabemos todo. Cuando tú crees que lo sabes todo, no sabes nada. Déjeme decirle, porque como le estaba diciendo, vamos a volver a lo de la mente subconsciente. Si eso es lo que te está diciendo que tú lo sabes, que es la mente subconsciente, entonces en realidad tú lo sabes. Eh, Eso hay que estar curioso ahí. Entonces, si cuando tú empiezas a analizar tu niñez, por eso es que es tan importante volver a tu niñez, porque si no, entonces no vas a entender cuáles son los datos que tú tienes en tu mente subconsciente. No lo vas a entender. Hay que volver a la niñez. Y ya después que tú vuelves a la niñez, entonces el truco ahí es que hay que tener curiosidad. Ahora tú tienes que empezar a tener curiosidad de la forma que tú estás hablando, las cosas que tú estás hablando, qué tú estás sintiendo, porque todo eso son traumas, todas esos sentimientos, esas decisiones que te están llevando a ti a tener esos resultados que tú no deseas, que te sientes estancado. Ahí está de nuevo la fórmula. Mira al pasado. Trae curiosidad cómo tú estás manejando tu vida basado en el pasado. Y empieza a averiguar qué pasó con tu madre, si tiene la oportunidad, si tu madre está viva o la familia, con curiosidad a entender un poco más de dónde tú vienes. Y llegar a la conclusión de qué trabajo hay que hacer. El trabajo que hay que hacer para tú entender tu mente es lo que tú estás sufriendo ahora. En realidad es un trabajo que es un trabajo necesario. Y hoy tú puedes decidir, ok, ¿sabes qué? Yo voy a, número uno, leer el libro de Joseph Murphy, que te enseña cómo es que está la mente subconsciente creando estos resultados y empezar a reprogramar. Y ahí está. La reprogramación se va a tomar tiempo. No es como que tú puedes decir, hoy entiendo que es la mente subconsciente que me está manejando y ya todo cambia. No, lamentablemente esto es un trabajo diario, diario. Pero lo importante es ver que este trabajo hay que hacerlo con amor, caridad y respeto. Esos valores para mí son necesarios. Empieza contigo. Tú tienes que tenerte amor, caridad y respeto y entender que tú entonces vas a empezar ese camino, un camino de acelerar tu sanación, pero tienes que hacerlo con amor porque te va a frustrar. Porque déjeme decirle que yo tengo 59 años. Para yo cambiar, si yo empiezo ahora, son 59 años de hacer lo mismo que yo tengo que empezar a cambiar. Entonces, hay que tener paciencia y fe. Paciencia y fe. Empiezas poco a poco, paso por paso, porque en realidad si tú te pones a pensar, la vida es así, es paso por paso te lleva a destrucción o paso por paso te lleva a construcción. Entonces, lo que queremos construir, eso es lo más importante. ¿Cómo construimos una vida donde nos sentimos con más armonía en los pilares de nuestras vidas? Como los pilares de la forma que yo veo la vida, tú tienes el pilar de tu cuerpo, cómo tu mente subconsciente, esos traumas de tu niñez están afectando tu cuerpo.
que este cuerpo, que es un templo, porque en realidad es el regalo más grande que nos han dado, es el cuerpo que está conectado a tu alma, a tu mente, a tu corazón. Y esa conexión también es necesaria para ver cómo encontramos la armonía. Y si tú empiezas a encontrar armonía en tu cuerpo, después tú empiezas a encontrar armonía en el pilar de tu familia. Empiezas a concentrarte cómo yo puedo entender cómo mi pasado está afectando a mi familia, cómo está afectando mi cuerpo, cómo está afectando mi familia, mi relación con mi familia, cómo está afectando esa relación espiritual. En realidad estoy conectada, y cuando yo digo espiritual, no estoy diciendo que tiene que ser conectada a Dios. Yo me siento conectada a Dios. Yo, para mí, el poder más grande, el espíritu más grande, el espíritu de Dios. Pero si tú no crees en Dios, yo no te voy a juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar? Tú puedes decidir qué es el poder espiritual que tú te vas a conectar, porque, señores, si no creemos en algo, wow, la vida es vacía. Hay que creer en algo. Puedes creer en el universo, en la luna, el sol, lo que tú quieras, pero sentir una conexión espiritual a algo. Entonces, como le estaba diciendo, el pilar del cuerpo, el pilar de la familia, el pilar de espiritual, el pilar de las finanzas. ¿Cómo está esa programación que yo recibí cuando era niño o niña? Si tu padre y tu madre tenían una relación negativa con el dinero, si vivían como que nunca tenían nada, nunca había suficiente, eran pobres y siempre hablaban mal de la gente rica y que los ricos son malos y que el dinero no es bueno, que el dinero te hace una persona mala, todas esas conversaciones que a ti te enseñaron de tu niñez, de las finanzas, es las conversaciones que te están manejando los resultados de la finanza. Eso te lo digo, para mí, yo tuve que trabajarlo bastante. El pilar de las finanzas para mí fue un pilar donde empecé, porque yo siempre me sentía que nunca tenía suficiente, que nunca iba a tener suficiente. Yo empecé a cambiar, y en otros podcasts yo voy a hablar de cada pilar. Mi idea es tomar cada pilar y empezar a hablar de cada pilar, cuáles cambios podemos hacer. Y el último pilar que yo voy a hablar es el pilar del gozo. El pilar del gozo. Mira, ese pilar puede ser un pilar que en realidad tú ni siquiera estés conectado, porque muchas de las personas, como yo me recuerdo, para mí, yo no me sentía que yo disfrutaba la vida. Yo siempre me sentía con una ansiedad increíble. Y esa ansiedad fue una ansiedad que fue por años y años y años. Y en realidad yo no sentía que yo gozaba la vida. Ese pilar yo tuve que trabajarlo, porque de nuevo la programación que nosotros tuvimos, que yo tuve cuando era una niña, Dios santo, una programación de destrucción. Ponte tú a imaginar, mi papá, un borracho que engañaba a mi mamá, nunca tenía dinero. Mi papá era una persona que fue un hombre bueno al principio y después se dañó. Pero Dios mío, esa programación, déjeme decirle, del gozo me la destruyó, porque mi padre entregarme a su amigo para que me abusara sexualmente, me destruyera mi cuerpecito, ese hombre me destruyó el gozo, ese pilar completo. Yo hablo de que en realidad yo me recuerdo la niña antes de ser abusada, y era una niña que, aunque no tenía nada, financieramente ese pilar estaba muy, muy, muy pobre, yo tenía gozo. Pero el gozo me lo quitaron después del abuso sexual infantil. Y es un pilar que con el tiempo he empezado a trabajarlo. Ahora me siento
con una armonía con ese pilar, porque todos los días yo digo, yo tengo que tener gozo en mi vida, todos los días. Siempre estoy planeando qué voy a hacer hoy. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a salir con amistades o voy a hacer algo que me traiga a mí alegría. Y entonces yo digo, la armonía en esos pilares es lo que constituye la vida. Es como ahí es donde está la clave. Entonces, de nuevo, lo voy a repetir para que ustedes se recuerden cómo yo empecé. Empecé que la mente subconsciente maneja el 95% de nuestras decisiones en los 5 pilares de la vida. El pilar de tu cuerpo quizás tiene una relación tóxica con el pilar de tu cuerpo porque especialmente cuando las personas son abusadas sexualmente cuando eran niños, es el pilar del cuerpo uno que sufre mucho. Porque nosotros decimos, el cuerpo fue que nos causó que nos hicieran ese daño. Entonces empezamos a maltratarlo. Muchas de las personas engordan. Muchas de las personas se hacen alcohólicos, hacen drogas, hacen cosas que destruyen el cuerpo. Y cuando viene al pilar de la familia, de nuevo, la subconsciencia. Por ejemplo, conmigo, déjeme decirle, yo ni siquiera a mis hijos lo podía abrazar. Para mí se me hacía difícil abrazar y besar a mis hijos porque esa no fue la programación que a mí me dieron. Yo tuve que aprender conscientemente, curiosamente, aprender a conectar, a tener esa conexión con mis hijos donde yo lo besaba y lo abrazaba, pero me tomó tiempo para yo poder reprogramar esa relación. Y como le digo, vamos a hablar de todos esos pilares separados luego. El próximo pilar espiritual, yo decía, ¿cómo es que Dios dejó que a mí me pasara todo esto? Pero poco a poco fui trabajándolo y reconectándome, entendiendo que todo en la vida tiene un propósito que aunque yo no lo entendiera, yo puedo recuperar lo que pasó y ser una mujer más resiliente, entendiendo los poderes espirituales, esa conexión espiritual que me trae claridad y calma. El otro pilar, como está diciendo, es la finanza. Ese pilar es uno que me preocupa porque yo digo, miren, si la programación de nosotros es ser pobre, por eso el pobre se queda pobre y el rico sigue siendo rico. Porque la programación de los niños, de los pobres, es una programación de pobre. Por eso es muy difícil salir de la pobreza, pero se puede. Y usted se está educando, obviamente, usted está interesado en eso, en esa reprogramación. La otra es la gente rica, los niños nacen cuando son ricos, vienen ricos a este mundo. La programación de ellos es que son ricos y en realidad no pueden verse de otra forma sino rico. Y por eso, de nuevo, el pobre se hace pobre y el rico se hace rico. Y el otro pilar del gozo, hay personas que disfrutan demasiado. Lo que hacen es cogen el alcohol, las drogas y lo que hacen es gozar la vida, pero esto es una obsesión y una destrucción del cuerpo. De nuevo, todo está conectado, todos estos pilares. Entonces la idea es buscar la armonía en estos pilares, entendiendo nuestra programación de niños y empezar a reprogramar. Y como le digo, eso no significa que tenemos que maltratar y decir que nuestros padres eran personas criminales, horribles. En realidad son personas que tienen esos traumas y esa programación, pero para reprogramar se necesita traer el conocimiento que hay que reprogramar. Estos no son conversaciones que tenían nuestros padres. Entonces, en realidad, hay que tener mucha compasión con nuestros padres y perdonar. Perdonar para vivir, como yo llamo mi podcast. El perdón yo sé que es algo que va a venir.
en lo que estamos trabajando con conociéndonos más, vamos a poder perdonar. Pero para llegar ahí, también necesitamos empezar con esa curiosidad de poder entender nuestro pasado para hacer una decisión que queremos reprogramar nuestro presente, nuestro futuro, y esa programación es necesaria especialmente si tú eres una madre o un padre, porque déjeme decirle, no queremos seguir pasando estos traumas a nuestros hijos. Y a la misma vez, en lo que tú empiezas tu programación, tus hijos, sin tú darte cuenta, ellos empiezan a reprogramarse también. Por eso, esto es una bendición, tener la curiosidad. Y me encanta porque sabes que tú estás curioso o curiosa ahora mismo, porque tú decidiste escuchar este podcast hasta el final. Eso significa que quieres más. ¿Y sabes qué? Le voy a dar más, porque vamos a seguir con este podcast, mi podcast para todos ustedes, siguiendo yo, entregando mi alma a todos ustedes en mi podcast de Perdonar para Vivir.